Hola a todos y bienvenidos a mi canal La Biblia para Todos. El día de hoy contamos con otra entrevista, esta vez con el hermano Nathan Anderson. Vamos a estar hablando acerca de un tema que me apasiona muchísimo y me parece interesante y que por lo que he tenido en mi experiencia personal, quizá en habla hispana, no estamos tan expuestos. Me parece que es un tema del que tenemos que empezar a hablar un poco más. Entonces, hermano Nathan, si gustas presentarte ante la audiencia. Muchas gracias, hermano Juan Manuel. Bueno, mi nombre es Nathan o Nathan Anderson. Estoy casado con 2 hijos y vivo en Chile, en un pueblo que se llama Pichilemu. Soy anciano en la Iglesia Reformada del Faro, acá, y también en estos últimos años me he dedicado a hacer varios documentales justamente relacionados con este tema del postmilenialismo. La primera se llama En el cielo, en la tierra como en el cielo, perdón, y he hecho varios otros proyectos desde esa primera que lancé en el año 2020. Entonces sí, bueno, eso es un poco de mí. Muchas gracias, hermano. Y para todos los que estén interesados, voy a estar compartiendo el canal del hermano en la descripción. Les invito a que están disponibles el primer documental, si no me equivoco, está en español, ¿cierto? Disponible. Sí, sí, el primero y la segunda serie que se llama Enseñar las Naciones o Teach All Nations está disponible también los cuatro episodios en español también. Ok, entonces, perfecto. Van a tener ahí muchísimo material del que van a poder aprender mucho, así como lo he hecho yo. Entonces, hermano, si gustas, empezamos. ¿Qué es el posmilenialismo en palabras sencillas? Porque a veces es como las personas dicen, pero tantos nombres, como que es como enredado. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué es el posmilenialismo? Sí, mira, tiene varios elementos definir este tema. Primero, para muchas personas ya va a ser extraño hablar del mileniarismo, ¿ya? O sea, ¿de qué es esto del mileniarismo? Porque escuchan amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo. Y básicamente todos esos títulos tienen en común esta idea de un milenio, un periodo de 1000 años, y que ese milenio es mencionado en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Ahora, el premilenialismo enseña que Jesús volverá antes de este periodo de milenio, y al volver comenzará este milenio. Entonces, premilenialismo, Jesús vuelve antes del milenio. Amilenialismo es la idea, A es como en el griego, como algo como negativo, así como ateo, por ejemplo, no hay Dios en ese sentido. Pero amilenialismo es no hay milenio, básicamente. Entonces, no se espera en el amilenialismo un milenio terrenal, básicamente. Generalmente el milenio se define más bien como el reinado de Cristo en el corazón de los creyentes, o en algunos casos como el reinado de Cristo en el cielo junto a los creyentes que pasan a estar a la presencia del Señor en esta vida. Entonces, el amilenialismo es como no milenio. Y por otro lado, el postmilenialismo es la idea que Cristo volverá después del milenio, post-milenio. Y básicamente la idea es que se espera el cumplimiento de la gran comisión, se espera que todas las naciones, tarde o temprano, por medio del poder del Evangelio, por medio de la predicación del Evangelio, se van a volver a Cristo. Y las naciones van a abandonar sus caminos paganos y van a buscar al Señor. ¿Ya? Y para esa idea es importante recordar, o que un elemento importante es la idea que el reino de Dios comenzó en el primer siglo, ¿ya? Es una realidad presente. En el premilenialismo, el reino de Dios recién comienza cuando Cristo vuelve e inicia el milenio, pero en el postmilenialismo, incluso en el amilenialismo, el reino de Dios comenzó en el primer siglo. Ahora, la naturaleza de ese reino es que va creciendo lentamente. Nosotros creemos que el reino no llega de la noche a la mañana, sino, como Cristo mismo lo describió, va creciendo lentamente como semilla de mostaza, ¿ya? Y entonces, si tú te sientas afuera
plantas una semilla en el suelo y agarras una silla y esperas ver el crecimiento, probablemente no vas a estar sentado ahí toda la tarde y no vas a ver mucho. ¿Por qué? Porque las semillas crecen lentamente. Y lo mismo con el reino de Dios. No viene con observación, como dijo Jesús en un momento, sino es algo que crece lentamente en el mundo y no de la noche a la mañana. Y bueno, creemos que eventualmente llegará a todas las naciones, pero no solo llegará, sino que todas las naciones se volverán al Señor, como dice el Salmo 22, y habrá un tiempo extendido, largo, de paz y prosperidad sobre la tierra, con las naciones adorando al Señor, y las descripciones que vemos en pasajes como el Salmo 72 o como Isaías 2, donde habla de las naciones confluirán a Sion, ¿cierto? Y serán enseñados la ley del Señor, y a raíz de todo esto, ya no se adiestrarán más para la guerra. Entonces habla de un tiempo de paz y prosperidad sobre la tierra, y eso es lo que nosotros creemos será el futuro en esta visión postmilenial para la iglesia. Y ahora, después de ese tiempo extendido, creemos que el Señor volverá de manera visible y corporal, y con eso terminará la historia con la resurrección general y el gran día del juicio, y después de eso sigue lo que podríamos llamar el orden eterno. Sí, muchas gracias. Había escuchado en alguna ocasión que mencionabas que eh, a veces no es tan útil diferenciar las posiciones con respecto al milenio, Claro. porque era como algo muy limitado. Y mencionabas el término de optimismo histórico. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco más a qué te refieres con, bueno, no es tan útil dividir las posiciones por el milenio, sino bajo este término del optimismo histórico. Sí, muy buen punto. Estos términos de pre y postmilenialismo, claro, todos están enfocados en ese tema del milenio, pero la manera que se usan generalmente abarca mucho más que solo el milenio. Pero sí queda esta confusión, como si ese pasaje sobre el milenio en Apocalipsis es como lo más importante en la escatología, prácticamente, como si entender correctamente esos 7 o 10 versículos es la clave para entender la escatología. Y yo creo que eso es un error, porque bueno, ese pasaje ha sido debatido por siglos en la iglesia en cuanto a un montón de temas específicos, y en realidad la postura postmilenial no descansa tanto sobre una visión tan particular sobre ese pasaje, sino más bien descansa sobre un optimismo histórico, como mencionaste, esta idea de que la historia tiene un progreso y tiene una dirección. No es simplemente una serie de eventos al azar, y tampoco es una serie de eventos donde la iglesia baja y sube, sino que hay un progreso y una misión y un destino al que Dios está llevando su iglesia. Entonces, eso es fundamental en la visión postmilenial, porque en las otras visiones, en la visión premilenial y la visión amilenial, la historia más bien actual está tirado para el lado del maligno. O sea, Satanás tiene una predominancia en el siglo actual, y Cristo, si bien su iglesia algo de influencia tendrá en el mundo, siempre será un pequeño remanente constantemente abatido por Satanás y sus secuaces, pero al final de la historia, cuando vuelva el Señor, ahí recién vamos a ver un cambio de escenario donde Jesús va a tener la predominancia. Pero nosotros no creemos que eso es lo que enseña las Escrituras, todo lo contrario. Cuando la Escritura habla de la resurrección de Jesús, habla de un momento donde Él toma todo dominio, autoridad y poder en el cielo y en la tierra. Y por eso también apelamos a lo que encontramos en Mateo 28, ¿cierto? En ese sentido, toda autoridad me ha sido dado en el cielo
y también en la tierra. O sea, la autoridad de Cristo cuando resucita entre los muertos y asciende al Padre, no es solo una realidad celestial o no solo una realidad en el corazón de algunos, sino que Él tiene toda autoridad sobre la tierra. No el diablo, sino que Jesús tiene toda esa autoridad. Entonces, para nosotros eso es un punto importante que a veces se pierde en este debate sobre los detalles del milenio. Sí, y bueno, he escuchado también un punto, algunos hermanos amileniales dicen, bueno, pero el efecto del evangelio no necesariamente implica una mejora del mundo. Es decir, algunos mileniales les he escuchado decir, sí, el evangelio va a ser efectivo, exitoso, pero eso no quiere decir que el mundo vaya a ser transformado o mejorado. ¿Cómo responderías a esa objeción? Bueno, su problema ahí no es conmigo, es con las escrituras. Tenemos un montón de pasajes que habla del reinado del Mesías y un mundo mejorado por el reinado del Mesías, ¿cierto? Es difícil hasta contarlo, Isaías capítulo 30, ¿cierto? El resultado de la justicia será la paz, por ejemplo. Salmo 72, que gobierne, ¿cierto? De mar a mar y desde el río hasta los últimos confines de la tierra. Y ese pasaje describe, ¿cierto? Abundancia de grano en la tierra, describe al pueblo adorando al Señor en la mañana y en la tarde, etcétera. Entonces, las escrituras claramente hablan de realidades terrenales como resultado del reinado del Mesías. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Si el Mesías comenzó a reinar, ¿qué pasa con esas promesas? Ahora, ellos quizás dirán, no, eso está hablando en un sentido metafórico, no está hablando realmente Isaías capítulo 2 que habrá paz en la tierra, está diciendo, no sé, que habrá paz en tu corazón, ¿cierto? Pero eso no es lo que vemos en el pasaje. Y tampoco está hablando simplemente de una realidad celestial, porque está hablando de naciones fluyendo a la iglesia, está hablando de la historia en estos casos. Y bueno, hay un montón de otros pasajes que podríamos revisar. Entonces, Isaías 72 o Salmo 72 habla, ¿cierto?, de que Él reine mientras dure el sol y la luna, etcétera, de todas estas realidades. El Salmo 22, ¿cierto? Habla que todas las familias de la tierra se volverán al Señor. Habla de generaciones, o sea, ya en el estado eterno se acabaron las generaciones, ¿cierto? Ya no nacen niños. Isaías 65 habla de que el joven morirá a los 100 años, ¿cierto? Entonces, en el estado eterno ya no hay muerte. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Con la realidad de que habla de un periodo de tiempo donde la vida es tan larga que las personas van a decir, si alguien muere a los 100 años, van a decir, wow, que murió joven esta persona. Entonces hay varios pasajes así, yo creo que apuntan a una realidad terrenal, y eso también lo mencionan los premileniales, ¿cierto? Eso también no es solo un punto que los postmileniales reconocen, sino los premileniales también en muchos casos. Entonces yo creo que esta idea de que la escritura no promete un progreso en la historia, simplemente no está alineado con las escrituras. Yo creo que las escrituras enseñan lo contrario. Sí, y algo que me parece uno de los puntos débiles de la milenialismo precisamente, es que en la escritura vemos todo el tiempo la importancia de la tierra física, material para Dios. Y de hecho, en Apocalipsis, cuando Dios dice, yo hago nuevas todas las cosas, el verbo ahí está en presente continuo. Es decir, yo estoy haciendo nuevas todas las cosas. Es decir, no es algo que sucede de un momento para otro, sino que se va dando históricamente. Entonces, si consideramos todas esas promesas y las dejamos solamente en el plano espiritual, creo que nos perdemos mucho peso de la importancia que le dan las escrituras a esta tierra y cómo Dios quiere transformar este mundo. Y hablando de eso, ¿cuáles crees tú que son los pasajes más fuertes
en favor de esta posición posmilenial, que tú dices, estos textos, digamos que son lo fundamental para la posición posmilenial y que le dan más fuerza. Es una pregunta interesante porque yo creo que el postmilenialismo se enseña de Génesis a Apocalipsis. Y yo creo que no es el tipo de cosa que descansa sobre un pasaje acá o un pasaje allá. Ahora, un principio bien interesante que vemos en la escritura también tiene que ver con el medio de transformación que vemos en el reino de Dios. Y ese es por medio de personas buscando, ¿cierto? O naciones fluyendo y buscando al Señor. Y yo creo que ese es un punto muy importante porque en un sentido, el premilenialismo y el amilenialismo dicen que no, las naciones no van a buscar al Señor hasta que el Señor se imponga de cierta manera en su segunda venida. Y el reino de Dios va a ser establecido así, va a ser establecido por imposición. Pero en la escritura vemos no, que las naciones fluyen a la iglesia. Incluso un pasaje que me llama mucho la atención también es el Salmo 110, ¿ya? Que también podría decir un pasaje importante para el postmilenialismo. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y bueno, si empieza a estudiar el Nuevo Testamento y cómo es citado este texto, ahora este salmo es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Y vemos que siéntate a mi diestra, el Señor dice a mi Señor, o sea, Dios Padre dice al Hijo, siéntate a mi diestra, hablando de la ascensión de Cristo, cuando se sienta a la diestra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, los enemigos serán derrotados mientras el Señor está sentado en el cielo. No está esperando venir para ahí derrotarlos, sino que está esperando que sean derrotados. Y eso nos enseña que la destrucción de los enemigos de Cristo ocurre en la historia. Y también vemos en eso, en el versículo 2, dice, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. O sea, y este es un punto importante, el dominio de Cristo, el reinado de Cristo, comienza cuando todavía hay enemigos. ¿Cierto? No comienza cuando Cristo viene en su segunda venida y quema a todos los enemigos y no, y ahí todos están de su lado de cierta manera, sino que domina en medio de enemigos. Y eso es lo que el Señor está haciendo incluso en este mismo momento, está dominando en medio de sus enemigos. Y la manera que hace eso es que trae destrucción a sus enemigos, o por otro lado, convierte a esos enemigos en amigos por medio de la predicación del Evangelio. Y versículo 3, mira lo que dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. O sea, las personas se someten a Cristo. La manera que viene esta transformación, la manera que Cristo domina en medio de sus enemigos, es el pueblo de Él sometiéndose voluntariamente a Él. Entonces, eso no ocurre en la visión amilenial y no ocurre en la visión premilenial, porque es una imposición. Finalmente nos dicen, no, el mundo está tan malo que la única manera que podría haber un cambio es a través de la caballería celestial y la armada celestial atacando con la tierra con violencia y trayendo ese juicio en el día final. Pero en la escritura vemos que la manera que las personas son transformadas es por medio de la predicación del evangelio, y Jesús sí los conquista sus corazones y los inclina hacia él por medio de su evangelio, por el poder del Espíritu Santo, básicamente. Entonces, bueno, hay muchos textos, Salmo capítulo 2, y varios otros, pero yo creo que este es un texto importante.
Sí, y como mencionabas, me parece súper importante, es una idea que vemos a lo largo de toda la escritura. Por ejemplo, empezando incluso desde Génesis, cuando Dios le manda, crea a los humanos precisamente para gobernar en su nombre, que tengan dominio sobre la creación, desde el capítulo 1 de Génesis. Y luego en Jesús vemos cómo Pablo lo describe como ese segundo Adán. Es decir, el llamado de Adán es restaurado por medio de Jesús, pero él comparte, digamos, que ese llamado con nosotros también, como parte de extender ese dominio de Dios en el mundo, en la historia, de manera concreta y visible. Ahora, algunas personas pueden decir, wow, esto es súper genial, suena súper bien, pero hay pasajes que parecen decir que el mundo se va a poner peor o las cosas van a empeorar. Por ejemplo, quisiera empezar hablando del libro de Apocalipsis, porque muchas personas dicen, pero bueno, el libro de Apocalipsis describe un futuro catastrófico, con gente sufriendo, gente malvada, el mundo cayéndose a pedazos, por así decirlo, la gente corrompiéndose. ¿Cómo consideramos el libro de Apocalipsis desde una visión postmilenial? Buena pregunta. La verdad es que, bueno, el libro de Apocalipsis trae una fascinación en el mundo evangélico y no solo en el mundo evangélico, a través de la historia del cristianismo, siempre el estudio del libro de Apocalipsis ha sido controversial y tema de discusión, ¿no? Y hay varias perspectivas, incluso generales, que podríamos hablar de Apocalipsis. Aparte del tema pre, post y amilenial, está el tema del idealismo, o el historicismo, el preterismo parcial y el futurismo. Entonces hay como varias perspectivas en relación al tema. E incluso desde la postura postmilenial, hay varias diferentes perspectivas, porque hay postmileniales que han sido historicistas, o sea, ellos ven que la historia que se presenta en Apocalipsis, la profecía, es algo que se extiende a través de toda la historia de la iglesia. Entonces ven profecías sobre las invasiones islámicas y sobre diferentes guerras hasta la Revolución Francesa, un montón de otros eventos lo ven profetizado en el libro de Apocalipsis. Entonces hay historicistas postmileniales, hay idealistas postmileniales que ven más que buscar, es un poco similar al historicismo, pero más que buscar cumplimientos específicos y alinearlo con este o otro evento histórico, hablan de patrones generales que se van repitiendo a través de la historia, de guerras, pero más bien guerras espirituales, realidades, no tanto solo realidades específicas, sino que patrones generales. ¿Ya? Y hay diferentes intérpretes idealistas. Pero hoy en día yo diría uno de los más comunes sería el preterismo o el preterismo parcial, esta idea de que gran parte de las profecías de Apocalipsis se cumplieron en el primer siglo con la destrucción de Jerusalén de mano de los romanos, que Jesús profetizó también en Mateo capítulo 24, en su discurso del Monte de los Olivos. Entonces son como esto y Apocalipsis son pasajes bastante paralelos en muchos sentidos. Entonces, eso sería como una visión preterista parcial del tema. Entonces, como ves, ahora también desde el, no sé, desde el amilenialismo, hay muchos de estos elementos. Por ejemplo, hay amilenialistas que son de cada una de esas tres posturas también. O sea, y también hay bastantes amilenialistas preteristas parcial hoy en día. Yo diría quizá entre los amilenialistas, como general, lo más común sería la visión idealista hoy en día, amilenial y idealista, pero hay una variedad de perspectiva en cuanto a Apocalipsis. Y es por eso también que yo creo, como decía antes, la visión postmilenial no descansa meramente en esos detalles, en si eres historicista o preterista, etcétera, sino en esta visión que vemos que abarca todas las escrituras de la victoria del Evangelio en el mundo por medio del poder del Espíritu Santo. Sí, y eso también me parece una de las ventajas, porque el peligro a veces que veo, por ejemplo, en el premilenialismo es construir, digamos que el sistema escatológico a partir de un texto complicado en un libro complicadísimo.
Entonces es como doblemente complejo sacar todo un sistema escatológico a partir de un solo texto, que sería el capítulo 20, y que te mete muchísimos problemas dentro del mismo libro, porque el libro parece describir la destrucción total de la humanidad. Entonces tendría gente no glorificada en un milenio con gente glorificada, y se complica muchísimo, y con otras partes de la escritura donde, por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 15 que cuando viene Jesús, derrota finalmente la muerte, y no hay otro enemigo como gente semiviva o algo así que Jesús tiene que derrotar adicionalmente. Entonces me parece importante que el posmilenarismo no descansa en una postura de apocalipsis. Ahora, con respecto a otros textos, por ejemplo, cuando Jesús habla de que el amor de muchos se va a enfriar o que habrá guerras y demás, ¿cómo se responde particularmente en el sermón de los olivos, en el sermón escatológico? ¿Cómo se interpreta esto y cómo podemos entenderlo? Porque parece Jesús decir que las cosas se van a poner peor. Claro, bueno, y eso también viene con ese mismo contexto de apocalipsis, de eventos que van a ocurrir pronto en la vida de los discípulos que estaban escuchando eso. Y tan pronto que dice, esta generación, el versículo 34, no pasará hasta que todo esto suceda. Entonces Jesús deja bastante claro que esos eran temas que iban a ocurrir en esa generación. Y dice algo muy similar, Mateo capítulo 23. Dice Mateo 23, 36, en verdad le digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y después empieza el lamento sobre Jerusalén, etc. Entonces, la temática sigue siendo básicamente la misma. Jesús está hablando de la desobediencia de los líderes de Israel y del pueblo a no recibir el evangelio, y que a raíz de eso y a raíz de incluso asesinar al Rey de Gloria, iba a venir un terrible juicio sobre esa generación. Gran parte de esto yo creo que está hablando de ese juicio. Ahora, en lo personal, yo creo que posteriormente, y esto es un punto muy interesante porque después de que dice esta generación no pasará, dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y después dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y yo creo que ahí empieza a describir otro día, y que sería ese gran día del juicio final. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos días? Hay una diferencia importante, que el día postrero que menciona el capítulo viene sin ninguna señal, ¿ya? De hecho, la descripción que hay acá será como los días de Noé, que antes del diluvio había gente comiendo y bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, o sea, gente viviendo su vida normal. Ahora, solo un paréntesis, fíjense que no está hablando de los días de Noé en relación a la maldad de la tierra, no está diciendo que la tierra va a ser mala como los días de Noé, está diciendo que el juicio va a ser inesperado como ese juicio del día de Noé. Ese es el punto de comparación. Entonces, es un día que viene de la nada, que las cosas están bastante normales. Por otro lado, lo que se describe antes habla de señales, habla de, ¿cierto? Incluso termina hablando de la higuera, y que se puede reconocer cuando van cambiando las estaciones, etcétera. Entonces, un día viene con ciertas señales, y un día incluso dice, bueno, cuando veas esto, sale huyendo de la ciudad. Y entonces, yo creo que no está hablando del mismo día, sino que por la primera parte de Mateo 24 está hablando de ese juicio principalmente en el año que culminó en el año 70 después de Cristo, y posteriormente empieza a hablar de ese gran día del juicio final. Sí, y me parece también muy importante, de hecho, si quieren profundizar más, el hermano Nathan tiene en su canal una serie de Mateo 24 donde va por todo el capítulo explicándolo, y también una serie del libro de Apocalipsis que le va a ser muy útil.
Ahora, otra objeción que a veces surge es que, bueno, el posmilenialismo suena muy bien, pero cuando vemos las noticias no parece ser coherente, ¿no? Vemos un mundo peor, ciertas ideologías, movimientos políticos contrarios al evangelio avanzando, y muchas personas dicen, pero entonces esta visión es imposible. ¿Cómo así que el mundo va a ser algo mejor, va a ser transformado si lo que vemos es que se está poniendo peor? ¿Cómo responderíamos a esa objeción? Bueno, principalmente es un tema de cosmovisión. Ya nosotros, y primeramente como cristianos, nosotros interpretamos el mundo por medio de la palabra de Dios. ¿Ya? No lo interpretamos según lo que ven nuestros ojos. O sea, pensemos, como decía el pastor Wilson en mi película, pensemos en alguien como Abraham, ¿cierto? Que está en el desierto y no está mayor en edad, él y su esposa no pueden tener hijos, y Dios le dice que le va a dar descendencia como las estrellas. ¿Qué estaban viendo sus ojos en cuanto a esa promesa? Nada. O sea, él tenía un grupo de personas, tenía unas carpas, pero no tenía ninguna posibilidad humana de ver el cumplimiento de esa promesa. Entonces, yo creo que a veces, lamentablemente, los cristianos somos como esos espías que Josué mandó a espiar la tierra y dijeron, no, hay gigantes, no podemos entrar. Y vemos ciertas circunstancias y tenemos un pesimismo en cuanto a lo que va a ser el éxito del Evangelio. Ahora, lo que olvidamos es que el Evangelio es una obra sobrenatural de Dios. Nunca se ha tratado de probabilidades. Siempre la salvación del hombre es un milagro que hace el Espíritu Santo de regenerar hombres muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, la obra evangelizadora que Dios está haciendo en la historia no se basa en probabilidades. Y lo otro es que tampoco se basa en esfuerzo humano, porque a veces las personas dicen, no, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo no es factible y aparte, si Dios no está acá, si Cristo no vuelve, nada de esto puede cambiar. Y olvidamos algo muy sencillo, que Dios ya está con nosotros. Jesús mismo dijo, yo no los dejaré huérfanos, sino que nos envía el Espíritu Santo para empoderar a su iglesia y llevar adelante su obra en el mundo. Entonces, esa es una realidad muy importante. Las personas minimizan el poder del Espíritu Santo y honestamente a veces minimizan el poder del Evangelio mismo, porque dicen, no, seamos realistas. ¿Has escuchado eso? Seamos realistas, el mundo no va a cambiar. Seamos realistas, el Evangelio no va a cambiar el mundo. Bueno, ahí más que un problema escatológico, la persona que dice eso tiene un problema soteriológico y no han entendido en su plenitud ¿sí? El poder del Evangelio, que como dijo Pablo, ¿cierto? De donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. En cambio, ellos dicen, no, donde el pecado abundó, la gracia está presente y existe. Entonces, ellos esperan que sobreabunde el pecado cuando vemos la historia y no la gracia de Dios. Y bueno, y esto puede ser controversial para muchas personas. Nosotros como postmileniales creemos que cuando hacemos la matemática, porque nosotros creemos que al fin hay un número determinado de personas que van a nacer en la historia. Y después de la historia ya no hay más nacimientos, ¿cierto? Va a haber un número determinado de personas. Hay un número determinado de redimidos y hay un número determinado de perdidos. Y nosotros como postmileniales creemos que el número de los redimidos será mucho mayor al número de los perdidos. Que cuando miremos atrás en la historia veremos que Cristo realmente tuvo la predominancia sobre Satanás en el mundo, en ese sentido. Entonces,
esa es nuestra expectativa postmilenial. Y ahora, por otro lado, alguien dirá, ya, o sea, si tú crees eso, pero miro alrededor, ¿qué hacemos con la realidad en la que estamos viviendo? Bueno, nosotros no necesariamente creemos que el mundo va a acabar en los próximos 5 minutos o los próximos 5 años. De hecho, es muy probable que estamos en la iglesia primitiva, no en los últimos tiempos de la historia humana. Es muy probable que aún no han nacido la gran mayoría de los hijos de Dios y la gran mayoría de la humanidad está por nacer y que esta obra redentora de Dios se llevará a cabo a través de siglos, siglos e incluso milenios hacia el futuro. Entonces es un tema de perspectiva también dentro de todo. Sí, es eso también importantísimo. Por ejemplo, el libro Apocalipsis tiene esta visión hermosa de esa gran multitud, ¿no? De cómo se describe el número de salvos como una gran multitud que Juan no puede ni enumerar. Ese es el poder del Evangelio. Y hermano, ya para terminar, ¿qué recursos nos recomiendas que conozcas que nos pueden ayudar a profundizar un poco más en este tema del postmilenialismo? Bueno, les recomiendo, si quieres ver los documentales que hice en la tierra como en el cielo y enseñar las naciones, son un buen recurso gratuito que están disponibles en YouTube, en mi canal. También en mi canal Esperanza en lo Invisible hay varios videos y podcasts y que están hablando sobre estos temas, clases sobre el libro de Apocalipsis y Mateo 24. Y también hay un muy buen libro del doctor Kenneth Gentry, Él tendrá el dominio, que es bastante completo dentro de todo. De hecho, acá tengo una copia al lado mío. Él tendrá el dominio de Ken Gentry, para que lo busquen si están interesados. También hay algunos libros de David Chilton, Paraíso Restaurado, algunos de Gary North. En realidad, en mi página, en esperanzaenloinvisible.net, yo tengo una sección que se llama Biblioteca y hay varios libros ahí relacionados con el tema. Algunos se pueden descargar gratis en PDF, otros les envía a links de Amazon o otros lugares donde están a la venta, pero hay varios recursos. Cuando yo empecé a hablar de estos temas no había casi nada en español, pero hoy en día, gracias a Dios, hay varias opciones para estudiar y profundizar más en este tema. Muchísimas gracias, hermano, y muchísimas gracias a todos ustedes que van a estar viendo este video. Espero que les haya gustado y que continúen explorando este tema del postmilenialismo, que la verdad es bastante interesante y me parece un sistema escatológico bastante fuerte y que debemos considerar con muchísima más seriedad de la que a veces se trata, ¿no? Porque a veces o eres pre o eres A, pero el postmilenialismo como que, bueno, eso es algo del pasado, pero no, realmente es una postura muy fuerte, bíblica y creo que nos ayuda también en nuestra manera de ver el mundo, del poder del Evangelio, del poder del Espíritu Santo por medio de la iglesia que extiende el mensaje del reino. Entonces, hermano Nathan, muchas gracias por tu tiempo y tu disposición para estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel, y bueno, siempre atento a otra oportunidad para compartir con ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga. Un abrazo.